Hola gente, bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante que en general todos lo hemos pasado, pero en mi caso hace poco viví una situación de este tema, pero nunca la había vivido de una forma tan difícil, tan complicada, nunca lo había vivido así. Quería tomarme el tiempo de hacer esta reflexión porque pues para mí fue de bendición y al final darme cuenta que hice lo correcto. O sea, que no actué con mis deseos. Y bueno, ya, para no alargarlo tanto, el punto, el tema, es de que Dios nos está probando todo el tiempo. O sea, siempre vivimos en pruebas, pero muchas veces no nos damos cuenta porque nos dejamos llevar por el miedo que tenemos, por la incertidumbre, por los nervios, por muchas cosas. Y eso a veces nos nubla la vista y no vemos que esta es una prueba, este es un test de Dios. O sea, no nos damos cuenta de eso. Y nos damos cuenta ya hasta el final. Lamentablemente nos damos cuenta ya cuando fallamos, ya cuando era una prueba y en vez de ser humildes y decir, bueno, Dios, esta es tu voluntad, la acepto, aunque a mi punto de vista esté mal. O bueno, aunque a mi punto de vista no la vea correcta, pero esa es tu voluntad. A veces no hacemos eso y empezamos de que, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Si yo te sirvo, yo te busco, trato de serte fiel. Y aún así me haces esto. Mucha gente actúa de esta manera. Y yo pude haber sido ese tipo de persona. Entonces, el ejemplo es algo que viví. Es un tema muy personal. Bueno, yo estoy casado. Y hace tiempo, hace meses, mi esposa y yo habíamos decidido ya tener un hijo o una hija, lo que Dios quisiera. Entonces tomamos esa decisión y estábamos muy ilusionados. Y ya mi esposa me dio la noticia, ya estoy embarazada y ya esperar el tiempo para ir al doctor, para hacer el ultrasonido, para que se vea bien formadito, porque ya se cumplió el tiempo para ir al doctor y luego mostrárselo a la familia y todo eso. Teníamos mucha ilusión, como cualquier persona, ¿no? Que desea tener un hijo, una hija, tiene mucha ilusión. Entonces, en ese momento estábamos así, felices, emocionados, ilusionados, o sea, imaginando, planeando cómo íbamos a hacer cada parte de este evento, pues para recordarlo por mucho tiempo. No nada más de que, ay, me embaracé, ay, ya tenemos, vamos a tener un hijo, ya, pum, y ya, no. O sea que, pues tomar fotos, hacer videos, darle la noticia a mi suegro, o sea, cosas así, ¿me explico? Entonces, por eso estábamos muy ilusionados, teníamos las expectativas muy altas. Pasó el tiempo y ya cuando era el tiempo para ir a checar con su doctora, al momento de hacer el ultrasonido, nos dice, bueno, yo estaba viendo el ultrasonido, no se veía nada. Donde tenía que estar un bebé no había nada. Entonces la doctora luego empieza a hacer así como de que, uy, y luego ya nos explica, es que tu embarazo es un embarazo ectópico. O sea, un embarazo ectópico es de que tu bebé no nace donde tiene que nacer, nace por fuera. Y como nace por fuera, no tiene probabilidad de que crezca, de que se desarrolle, porque te va a afectar a ti y se va a afectar al bebé. Entonces no conviene. Entonces eso es sí o sí operación y sacar el bebé así como está lo más pronto posible para que no crezca más y afecte a la mamá. Entonces la doctora nos dio esta noticia y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos que no había nada. Me enseñó, mira, aquí debería estar formado ya la bolsita del bebé y no está formada de este lado. Entonces, pues imagínense, nosotros ya teníamos esa noticia, estábamos pues muy desanimados y más porque al investigar nos damos cuenta de que, o sea, eso ya no hay forma de solucionarlo, ya no, o sea, es eso y ya. Lo que tienes que hacer es operarte y ya. Y ya olvidarte de que ibas a tener un bebé. Y si lo quieres, pues tienes que intentarlo después. Pero mientras no. Y más aparte, ya después supimos, cuando cuando te hacen esa operación, te sacan al bebé y donde se quedó el bebé, no recuerdo qué parte es del cuerpo de la mujer, te quitan esa parte, le quitan esa parte a la mujer, que obviamente sí puede tener hijos en el futuro, pero te quitan una parte, aparte del bebé. O sea, entonces nosotros al saber eso, pues nos impactamos más y nos dio más temor, más preocupación. Entonces, esos días, a partir de esa noticia, o sea, fue horrible. O sea,
Yo, mi esposa, nos la pasábamos llorando en el día, en la noche, no podíamos dormir. En mi caso yo no podía dormir, no podía dormir, me la pasaba pensando y yo hablaba con Dios. Le decía, Señor, es que a mí me gustaría, en ese tiempo, mi plan, mi idea, mi sentir era, es que yo quiero niño. Entonces yo decía, Dios, es que me gustaría conocer a mi hijo y no lo voy a poder conocer. ¿Sí me explico? Yo hablaba eso con Dios. Pero aquí va lo importante y lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, lo reflexionen y se den cuenta que, o sea, esa es la manera correcta de actuar. O sea, yo en su momento no me di cuenta, hasta después de analizar las cosas, después de que todo pasó y ya hablando con mi esposa me di cuenta, actuamos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no me dejé llevar por mi sentir. Yo en ningún momento empecé a decir, Dios, es que ¿por qué me haces esto? O sea, yo en ningún momento le reclamé a Dios. O sea, ¿saben? Lo que yo le dije a Dios fue de que, Dios, si esta es tu voluntad, si tu voluntad es esto, de que no tengamos un hijo o una hija en este momento, por esta situación, adelante, lo acepto. Pero por favor, enséñame qué quieres que aprenda de esta situación, qué quieres que mi esposa entienda esta situación, qué quieres que como matrimonio entendamos. Y yo pensaba y le decía, Dios, a lo mejor tú nos estás enseñando esto para poder ayudar a otras personas que pasen por esto. A lo mejor nos vamos a topar con alguien que va a pasar lo mismo que nosotros. Y ya con esta experiencia que estamos teniendo, vamos a saber cómo ayudar a esta persona, cómo darle esa palabra de aliento, darle fortaleza a la persona. Yo eso era lo que le pedí a Dios y que me diera fortaleza para afrontar esto. Al mismo tiempo sentí una paz, porque sabía de que, o sea, pasara lo que mi sentir era, que fuera un milagro y que naciera mi hija, o lo contrario, que fuera el embarazo ectópico, fuera la cesárea, la operación y no tuviéramos niño ni niña. O sea, a pesar de saber, de tener esa incertidumbre, o sea, yo tenía paz, sentía paz, porque decía, bueno, lo que sea que pase es porque así Dios lo quiso, así Dios lo quiso. Y hay algo que tengo que aprender. Eso es lo que yo le decía a Dios. También después pensé, para uno crecer espiritualmente, para madurar, para crecer, para tener más experiencia, muchas veces tienes que sufrir. A veces con cosas muy chiquitas, hay veces que con cosas muy grandes, porque a lo que me refería al principio, todos hemos pasado por pruebas así, donde pasan cosas que nosotros no queríamos, pero así era la voluntad de Dios y teníamos que aprender algo. Y todos hemos pasado por cosas así, pero yo nunca había pasado por algo así, pero en gran magnitud. Entonces ese era mi sentir, que al mismo tiempo yo le decía a Dios, mi sentir también, a mí me gustaría que hicieras un milagro, que hicieras lo que para el hombre es imposible, porque para el hombre eso no tiene remedio, para el hombre no hay forma de revertir eso y que nazca y que exista un bebé normal, no hay forma, no se puede, pero Dios, tú sí lo puedes y si tú quieres hacerlo, lo acepto. Pero si no es tu voluntad, también la acepto, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo todo ese tiempo me la pasaba hablando y hablando con Dios de lo mismo, que Él que me enseñara por favor, qué tenía que aprender, entender, qué tenía que hacer con esto. Y, y les digo, fueron momentos muy, 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 muy difíciles. Ponle, no me acuerdo los días 3 4 porque ya era de rápido. Mi esposa no se quedó nada más con ese diagnóstico. Lo que hizo fue de buscar una segunda opinión. Y al buscar la segunda opinión, pues fue lo mismo, de que si es un embarazo ectópico, no hay probabilidad de que salga bien, tienes que operarte ya, rápido, porque te va a afectar a ti, porque va a crecer, te va a lastimar, no va a salir nada bueno de esto. Entonces ya teníamos una segunda opinión y era lo mismo. Entonces yo me acuerdo que ese día, que a los 4 días, yo estaba en el trabajo y mi esposa se fue con mi suegra, con mi cuñada, creo que también, fueron a otro hospital, a donde querían que se hiciera la operación. Y ya fueron, ya les dijeron el costo, les dijeron qué iba a hacer y todo ese rollo.
Al momento de estar ahí, el doctor dijo, espérense, espérense, yo no voy a abrir una persona así nada más porque sí. Aunque me digan, es que ya me dijo mi doctora que esto y que esto. No, no, no. Yo primero tengo que asegurarme. Entonces lo que hizo fue hacerle un ultrasonido. Entonces al momento de hacerle el ultrasonido, le preguntan a mi esposa, ¿a qué había venido? Y luego ella, pues porque tengo un embarazo ectópico y venía que me operaran. Y luego le dicen de que, pues, ¿y qué hay aquí? Voltea, algo así. Voltea y estaba formado la bolsa, el bebé en el lugar que tenía que ser. Y ella en ese momento pues ya no sabía qué hacer, si ponerse feliz, si estar triste, porque estaba muy confundida, porque ya dos opiniones eran de que no, era ectópico. Y en la tercera pasan los días y ya estaba ahí el bebé, como tenía que ser lo normal, lo normal. Entonces, pues ahí fue así un choque de emociones porque estábamos tristes y de la nada felices y con esa incertidumbre y un poquito de miedo de que, y si ahorita sale todo bien y después sale algo mal, y sí me explico, pero ya de ahí en adelante el bebé se fue desarrollando normal, de la forma correcta, y ahí fue cuando nos dimos cuenta. Primero yo no hablé con ella de este tema, de lo que a mí, de lo que yo hablaba con Dios, hasta yo creo hace unas 2 semanas o hace una semana. Fue una prueba y la pasé. Yo personalmente, gracias a Dios, pasé esa prueba. Y ese milagro que Él hizo es para la gloria de Él, para la gloria de Dios, porque Él hizo lo que para el hombre es imposible. Cuando ya no había remedio ni algo para revertir lo que ya había pasado, de repente ya estaba ahí el bebé. O sea, fue un milagro y fue una prueba que me di cuenta que logré pasar. Y eso, o sea, imagínense la satisfacción que me hace sentir eso de que le pude ser fiel a Dios hasta en el momento que hasta ahorita era el más difícil. O sea, saber que el bebé que estábamos esperando con mucha ilusión, al final no iba a nacer. Y aún así, yo aceptar eso, porque dije, es la voluntad de Dios. Si Dios así lo quiere, así está bien, lo voy a aceptar. Y yo nunca caí en un punto de que, no, Dios, es que ¿por qué no? ¿Por qué haces esto? Te estoy buscando, voy a la iglesia, trato de no faltar porque quiero servirte, me esfuerzo por buscarte en mi casa, leer la Biblia, hacer cosas para ti. Y me pasa esto, Dios. O sea, no, jamás reclamé, jamás me puse así, jamás me llené de odio o de rencor contra Dios. No, 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 no. Entonces, ya se fue desarrollando bien el bebé. Y luego ya en las últimas semanas, pues a mi esposa le faltó líquido. Le empezó a faltar líquido. Y, y ya el doctor la empezó a monitorear más seguido porque le dijo que, pues sí, que ya le faltaba líquido y si llegaba a un punto en el que si se quedaba con líquido, o sea, el bebé podía morir. Entonces ya, como la estaba monitoreando mucho, en una de las últimas que la monitoreó fue de que ya es demasiado poco el líquido que tiene, necesitamos que ya se venga a internar y al siguiente día, o sea, mañana, le vamos a hacer la operación, la cesárea, para que nazca. Esto fue menos difícil que al principio, pero pues al final, con lo primero que pasó, o sea, mi fe en ese momento y no sé, mi esposa, en mí, ya estaba muy fuerte. O sea, aunque pasara algo malo, yo sentía paz. Yo sentía paz porque decía, bueno, si pasa lo que yo no quiero y pasa lo que yo quiero, lo que sea, Dios lo permitió. Y yo hasta ahorita le he sido fiel a Dios. Me he esforzado por serle fiel a Él en muchos aspectos. Entonces, lo que sea que pase, me va a ayudar. Lo que sea que pase, me va a fortalecer. Lo que sea que pase, me va a hacer crecer espiritualmente y como persona. Entonces lo acepto. Y gracias a Dios, al final todo salió bien. Nació y fue una niña y pues se siente muy padre. Y al final, pues sí nació un poquito antes del tiempo que era.
pero nació bien, o sea, nació normal. Lo normal no tuvimos que hacer algo extra por su salud, o sea, lo normal. Entonces, todo bien, o sea, al final fue una niña y, y pues todo esto nos dio un aprendizaje, o sea, grande, y vimos cómo Dios obró, cómo Dios hizo las cosas, y sobre todo lo que me llena más a mí de satisfacción fue que pude demostrarle mi fidelidad a Dios a través de eso. Y que obviamente este fue un acontecimiento difícil, pero uno de muchos que puedo pasar en mi vida. Y darme cuenta que le fui fiel a Dios me llena, o sea, me llena mucho, mucho de felicidad. Y ya después platicando con mi esposa, ella era el mismo sentir. Dice que ella también hablaba lo mismo con Dios. Ella le pedía que le ayudara a que su corazón no se amargara por si pasaba lo que no queríamos que pasara, ¿verdad? Nosotros. Y teníamos el mismo sentir. O sea, yo no toqué el tema con ella ni ella conmigo. Yo no lo toqué porque dije, yo me quiero esperar hasta que todo salga bien. O sea, no quiero adelantarme. Yo quiero esperar a los tiempos de Dios y no adelantarme. Dejar que pase lo que tenga que pasar y después hablar. Y fue lo que hice. Me esperé todo este tiempo. Que pues ya nació y hace que una semana o dos fue cuando le dije. Y me dijo, sí, pues yo también tenía el mismo sentir. Sin darnos cuenta, los dos teníamos el mismo sentir. Y esa es también la importancia de que si tú que estás viendo el video, tienes tu esposa o tienes tu esposo, pues que se esfuercen por los dos tener el mismo sentir. El mismo sentir que vaya conforme a la voluntad de Dios. Porque si es así, Dios los va a respaldar. Aunque pase lo que humanamente no queremos que pase, Dios nos va a respaldar, Dios los va a respaldar y les va a enseñar el porqué de las cosas, así como a nosotros. Ahora me doy cuenta que esto que pasó es también pues para compartirlo así, a través de este video, para que tú que estés pasando por un momento difícil, te des cuenta que si tú le estás siendo fiel a Dios, esto es una prueba y Dios te está probando, Dios te está enseñando algo, o sea, vas a crecer y que no le tengas miedo a la prueba, más bien que agarres y abraces esa prueba y que te rindas y confíes en Dios. Y Él te va a dar la paz que nada te da, aunque el momento sea difícil. Porque yo lo viví difícil, mi esposa lo vivió difícil. Y a pesar de eso, llegué a un punto en el que sentía paz. Gracias a esto también, o sea, mi fe se afirmó más y pues puedo compartirlo con ustedes para que también su fe crezca a través de este testimonio. Eso es todo lo que quería hablar en el video y pues espero que les sea de bendición, que tomen todos los problemas, todas las cosas que pasen como prueba, porque nos dejamos llevar por lo que estamos pasando, por la tristeza, por la angustia, por el miedo, por muchas cosas. Pero sobre todo eso hay que poner a Dios y Dios te va a enseñar cuál es el camino, qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que decir, cómo actuar. También porque imagínate que tú te pongas a reclamar y estés en una prueba y después pase la prueba y Dios te dé un resultado bueno. Por ejemplo, no sé, tu mamá está por morir y tú, en vez de tener fe en Dios, tú empiezas a reclamarle, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué? Si yo te busco, si yo te acepté en mi vida, era para que todo saliera bien y ve lo que está pasando, cómo tienes a mi mamá, y empiezas a reclamar y a reclamar y a reclamar. Pero al final, Dios sana a tu mamá, Dios la cura y anda al 100, mucho mejor que antes. Imagínate lo que vas a sentir, la vergüenza, la tristeza, el dolor que vas a sentir de no haberle sido fiel a Dios, de haberle reclamado y que a pesar de que le reclamaste, Dios obró de esa manera contigo. Y o sea, yo me imagino cómo hubiera sido que yo hubiera reclamado. O sea, me imagino lo que ahorita estaría sintiendo. O sea, un dolor, una vergüenza de que Dios te fallé, te fallé. O sea, hubiera sido horrible. Entonces, mejor hay que evitar eso. Y para poder evitarlo, hay que ser llenos del Creador, hay que ser llenos de Dios.
para cuando vengan problemas, dificultades, saber afrontarlas y serle fiel a Él y no reclamar, como los ejemplos que les estoy dando. Entonces, pues es todo. Espero que este testimonio les haya sido de bendición y que si están pasando por un momento difícil, todo déjenlo en las manos de Dios. Aunque su voluntad para nosotros sea difícil aceptarla, hay que dejárselo todo a Él. Y si les gustó el video, pues les invito a que lo compartan con alguien más si quieren, para que les sea de bendición para más personas. Y pues ya es todo. Dios les bendiga.